Un saludo muy especial. Hoy culminaremos la última parte de la tercera dispensación del gobierno humano. Veremos entonces las consecuencias de una generación perversa que se levantó en rebelión contra Dios, que antepuso su voluntad ante lo que Dios les había mandado. Te invito entonces a que no te desconectes y sigas allí. En esta tercera y última parte de esta dispensación vamos a ver el cuarto aspecto, que tiene que ver cuando Dios esparce a los hombres. Además, finalizando la dispensación, lo que fue la responsabilidad humana, el fracaso humano, la tendencia del hombre y por último el juicio de Dios. El cuarto aspecto tiene que ver con que Dios esparce a los hombres. Entonces, empiezan los hombres a repoblar la tierra por medio de las familias de los hijos de Noé. Esto se llevó a cabo no como Dios lo había propuesto, por medios obedientes y naturales, pues era la voluntad de Dios que los hombres se dispersaran sobre la tierra, porque Dios creó la tierra para que fuese habitada. Pero no se hizo la voluntad de Dios, sino la voluntad humana. Esto en enemistad contra Dios. Se levantó otra vez en la tierra hombres con orgullo impío y el deseo egoísta de alcanzar renombre, con el fin de vencer el propósito de Dios acerca de la dispersión. Se congregaron en el llano de Sinar y conspiraron para edificar una ciudad, una gran torre y hacerse de renombre. Hicieron de este proyecto impío su meta, para impedir su separación y su esparcimiento, siendo su promotor Nimrod. Génesis 11, versículos del 1 al 4 nos dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios quería que se poblara toda la tierra, pero ellos edificaron solo una ciudad. Ellos desobedecen, no queriendo esparcirse a lo largo de la tierra. Si observamos, es este el origen del globalismo. Una sola ciudad, una sola lengua, un solo gobierno, un solo gobernante, Nimrod, que se opone a Dios y a sus planes, cuando expresa: hagámonos ladrillo y cosámoslos en fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Esta expresión se interpreta como la autonomía del hombre frente a Dios. Y edificaron así la torre de Babel, su emblema una torre en forma de pirámide. Por eso, a lo largo de la historia, en el mundo vemos construcciones piramidales, y todas las naciones y culturas, al ser esparcidas, construyeron sus pirámides del mismo modo. Recordemos que son torres religiosas y eso no es casualidad. Todo surge de Babel, que significa confusión. Babel fue el inicio de la ciudad de Babilonia y de lo que más tarde se conocería como el Imperio Babilónico. Génesis 11, versículos del 5 al 9 nos dice: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¡Qué tremendo esto! Entonces miremos lo que nos dice o lo que podemos encontrar en este pasaje bíblico. Dios derrama confusión y cambia la lengua. Todas las lenguas del mundo tienen su origen en Babel. La tierra tenía un solo lenguaje, pero en Babel
Dios confunde las lenguas y los hombres comenzaron a hablar en varias lenguas, no se entendían. Esto fue uno de los métodos que Dios usó para obligar a los hombres a separarse los unos de los otros. Los que hablaban cierta lengua se agrupaban con aquellos que les entendían y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, versículo 9. Actualmente es un hecho establecido que los varios idiomas existentes pertenecen a tres grandes grupos: los arios, los semitas y los turnios, correspondiendo ampliamente a tres hijos de Noé, Jafet, Sem y Can. Así terminó la tercera dispensación del gobierno humano, con juicio, la dispersión de Babel. Profundicemos sobre el origen de las lenguas. De Jafet vienen las lenguas indoeuropeas, que son itálicas, germánicas y francesas. De Sem vienen las lenguas semitas, que son el hebreo, acadio, arameo y el árabe. De Cam vienen las lenguas camitas, que son egipcios, libios y cananeos. Dios esparció a los hombres sobre la faz de toda la tierra. La prueba de la raza humana en general concluyó con el juicio de la confusión de lenguas, como lo había mencionado anteriormente, a causa de la rebelión de todos ellos contra Dios. De igual manera, fueron esparcidos sobre la tierra. Pero ¿cómo fue esta división? Científicamente hay una teoría que podría explicar la dispersión de la raza humana que aconteció en esta dispensación como juicio de Dios. Se llama la teoría de Pangea. Esta argumenta que la Tierra fue el gran supercontinente que existió al final de la era paleozoica y comienzos de la era mesozoica y agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas que hace unos 335 millones de años unió todos los continentes anteriores en uno solo. Posteriormente, hace unos 175 millones de años, comenzó a fracturarse y a dispersarse hasta alcanzar la situación actual de los continentes en un proceso que aún continúa. Este nombre, aparentemente usado por primera vez por el alemán Alfred Wegener, principal autor de la teoría de la deriva continental en 1912, procede del prefijo griego pan, que significa todo, y de la palabra en griego gea, que es el suelo o tierra, y significaría toda la tierra. Se cree que la forma original de la Pangea era una masa de tierra con forma de U o de C, distribuida a través del ecuador. Ya que el tamaño masivo de Pangea era muy amplio, las regiones internas de la Tierra debieron ser muy secas por falta de precipitación. Lo que hace que esta teoría cobre sentido es que los continentes se podrían acomodar como piezas de un rompecabezas. Ahora bien, hay razones bíblicas que nos permitirían dar credibilidad a este suceso. Miremos cuáles serían. Génesis 1, versículo del 9 al 10 nos dice: dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. El anterior pasaje nos deja ver que Dios al inicio de la creación reunió las aguas en un solo lugar y descubrió lo seco. Este pasaje nos lo muestra claramente. Otro pasaje bíblico que debe tenerse en cuenta es Génesis 10, 25, que dice, y abro comillas, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jotán. Ahora recordemos que el nombre de Peleg significa división. Hijo de Eber, descendiente de Sem, nos dice la palabra que en sus días se produjo la división de la tierra y con ella la dispersión de la raza humana. Algunas interpretaciones dicen que hubo un terremoto tan fuerte que dividió la tierra en partes que hoy conocemos como continentes. Y fue así como por intervención divina permitió que los descendientes de Noé
poblaran toda la tierra. Este suceso tuvo lugar después del acontecimiento de la Torre de Babel. Esto una vez más permitiría que esta teoría de la ciencia llamada Pangea tuviese sentido a través de la realidad bíblica. Recordemos que la bendición dada por Noé a Jafet fue que Dios la engrandecería. Jafet, con el curso del tiempo, se multiplicó y pobló la ribera septentrional del Mediterráneo, toda Europa, las islas británicas y Escandinavia, y la mayor parte de Rusia. La misma familia se instaló en la India, desplazando asentamientos anteriores de camitas que se habían establecido en el valle del Hindú. Noé había anunciado que Dios ensancharía a Jafet. Génesis 9:27. Los hijos de Jafet han tendido a extenderse y multiplicarse a expensas de otros grupos raciales hasta nuestros días. Sem pobló Mesopotamia, Arabia y los sumerios. Y Can, Etiopía, Egipto, Mesopotamia, sur de Arabia, Asiria, Libia, Israel y Líbano. Es así como el nuevo continente, el continente americano, fue poblado por descendientes de los 3 hijos de Noé. La responsabilidad humana en esta dispensación, Dios le ha entregado a Noé y a sus hijos el direccionamiento de multiplicarse y llenar la tierra, devolviéndole el señorío al hombre que había sido entregado a la primera pareja en el huerto del Edén, y así ejercer un gobierno humano guiado por su creador, según lo vemos en Génesis 9, versículos 1, 5 y 7. El fracaso humano que encontramos en esta dispensación es que el hombre se multiplicó, pero fracasó al no llenar la tierra y gobernarla como Dios le había ordenado que lo hiciera. Génesis 11, versículo del 1 y 8. Tendencia del hombre en esta dispensación fue desobedecer e ir en contra del plan de Dios, como lo vemos en todo el capítulo 11. Ahora, ¿cuál fue el juicio de Dios? Confusión de las lenguas, y fueron esparcidos a través de la división de la tierra. Génesis 11, del 5 al 9. Culmina así la dispensación del gobierno humano, y puedo concluir que la inmensa soberanía de nuestro Dios, su justicia, misericordia y gracia para con los hombres son cada día más evidentes en este recorrido por las dispensaciones. En contraste, la maldad de la humanidad, su egoísmo, perversidad y la desobediencia constante frente a Dios han marcado cada una de estas dispensaciones. Dios es justo al establecer los juicios, la maldad de mujeres y hombres corruptos que rechazaron a Dios en los días de Noé, la intervención del mal a través de ángeles caídos buscando pervertir la raza humana, los animales y todo lo creado es evidente. La expulsión del hombre del Edén, el diluvio y más tarde en Babel, donde fueron confundidos y dispersados aquellos hombres que se negaron a extenderse y llenar la tierra con la esperanza de hacer un nombre, un renombre contra Dios, someter a otros seres humanos, ejercer control total a la humanidad y vivir bajo la influencia de seres perversos. Sin embargo, Dios es soberano y llevará a cabo su plan para con el mundo. En la ira de Dios se acordó de la misericordia. Dios rescató a Noé, dando al mundo un nuevo comienzo. Y después de Babel, Dios escogió a Abraham e hizo un gran nombre, en la promesa de que todos los pueblos en la tierra serán bendecidos en él, según Génesis 12, del 1 al 3. Hoy estamos viviendo una fuerte batalla entre lo espiritual, entre el bien y el mal. Pudimos entonces, al culminar esta dispensación del gobierno humano, ver el origen en Babel de ese sistema global perverso, de ese sistema, de ese nuevo orden mundial que se está estableciendo, donde el ser humano quiere anteponerse ante la voluntad de Dios,
donde se han rebelado contra el plan divino, contra la familia, contra ese diseño original que Dios estableció entre el hombre y la mujer al procrear una familia para Dios. Podemos ver en ese Babel la maldición de querer establecer algo totalmente diferente al diseño original del Señor. Una sola nación, una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. Leamos entonces lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hoy estamos viviendo en la sexta dispensación, la de la gracia. Dios trazó un plan divino donde tú y yo somos actores de este tiempo. Y realizando el estudio de esta dispensación, no dejo de pensar en la responsabilidad entregada por Dios para nosotros, en el fracaso que está teniendo esta humanidad al vivir tan alejada de Dios, al entregarse a sus deleites y sus placeres, al buscar aún esa globalización, ese diseño de gobierno alejado del diseño original de Dios, esa tendencia de nuestra generación. Y por último, ese juicio que está por venir sobre la tierra. El arrebatamiento será esa salida. El arrebatamiento es el fin de la dispensación de la gracia. Pero hoy te quiero motivar a que busques la presencia de Dios, a que sigamos los pasos de Noé, los pasos de Abraham, y busquemos cada día de su palabra. Hablemos a los demás, compartamos ese plan de salvación, esa buena nueva de salvación. Aún hay tiempo, te invito pues a pegarte de su presencia, a amar su palabra, a que te decidas por Él, te determines por Él y por su palabra, por su verdad, por ese evangelio, por esas buenas nuevas. Te espero entonces en la cuarta dispensación, la de la promesa. Un abrazo para todos.